Ahí está, bien. Lo que nos toca ya para hoy día, ya primer día de la semana, ¿sí? Es hacer un análisis semanal. Recuerden que aparte ya estamos empezando el mes. Entonces, lo bueno, aparte de observar cómo es, qué tal el precio en semanal, también deberíamos estar viendo cómo está en mensual. Así que vamos a pasarnos directamente a mensual, a ver qué es lo que podemos ver. A ver, así a simple vista, veo que tenemos este rompimiento, ¿sí? Ese rompimiento a la baja. Y tenemos, bueno, los puntos estructurales más relevantes han sido estos de acá, esto es mensual. Estamos bajista, ¿sí? Estamos bajista en mensual. Tenemos eso, el último fractal, podemos agarrarlo de más abajo también, si queremos, o ahí también. El último fractal, podemos, ay, para ver qué me pasó. Denme un segundo porque ese último fractal, no me parece. Bueno, está bien, lo vamos a dejar ahí, no pasa nada. A lo que quiero que veamos es que el precio llega al 50%, ¿sí? Por encima del 50%, esto fue allá por febrero, ¿sí? Hemos estado prácticamente todo el año testeando el 50% del fractal, de este fractal bajista. Tenemos esta wick que acá que estaba sin mitigar, ¿sí? Esto ya es una wick mensual. ¿Y qué característica tiene esa wick? ¿Sí? Vamos a verla, ¿sí? Porque las wicks siempre son importantes, son relevantes, pero las wick, así como las sponsor candle, deben cumplir ciertas normas, ciertas reglas para que sean válidas. En el caso de una wick, lo que nosotros siempre vamos a querer ver es que haya tomado liquidez previa. Si podemos ver, nos acercamos un poquito, y podemos ver que el precio toma liquidez de este high. ¿Sí? Más o menos ya cuando estamos a partir de diario en adelante, diario, semanal, mensual, cada vez que el precio tome un liquidez de algún high, por lo general el precio va a revertir, va a girar. Por ejemplo, miremos aquí, ¿sí? El precio que hacía, tomaba liquidez de este high, y automáticamente teníamos después un mes pista. A ver, esto vamos a borrar. Siempre pasa lo mismo acá, fíjense, el precio toma liquidez de esos high y el precio se gira. Si no significa que porque se gire ya va a iniciar un movimiento a largo plazo. No, no, lo que yo estoy diciendo es que el precio toma liquidez y ya después podemos esperar por lo general un mes, 2 meses, bajista, 3 meses, incluso semanas también, y en temporalidades diarias también podemos ver exactamente lo mismo, ¿sí? Este punto entonces es una toma de liquidez. Recuerden que las características que debe tener una wick para que funcione, para que la zona que genera esa wick sea una zona bastante importante, una zona de probabilidad, es que tome liquidez, ¿sí? Que produzca algún rompimiento. En este caso vemos que produce el rompimiento acá abajo, y luego el precio se acelera, ¿sí? Ese movimiento acelerado también debe ocasionarlo. Por ejemplo, si vemos, tenemos ahí la wick, y de ahí en más el precio, fíjense que el volumen, en este caso por parte de la oferta, el volumen se incrementa. Esa es la primera zona con la que nos podemos encontrar. Ahora, tal vez algunos podrían decir, bueno, yo como voy a tomar, en vez de tomar la wick, puedo tomar toda la zona. Sí, también puedes hacerlo, puedes incluso tomarlo de esta manera. ¿Sí? Tomando esa velita, o incluso tomando todo el movimiento, que fue este movimiento. ¿Sí? Pueden tomarlo así también. Ahora nosotros que ya tenemos un poquito más de experiencia, sabemos que las wicks funcionan muy, muy bien, ¿sí? Y si pasa que ustedes se quieren sacar la duda si esa wick puede funcionar o no puede funcionar, es que aparte de que tome liquidez, produzca un rompimiento, veamos un movimiento acelerado con incremento del volumen, es que nosotros a esa wick en alguna otra temporalidad la podríamos llegar a ver como una sponsor candle, ¿sí? Seguida con una SOS bar, ¿sí? Recuerden que estas wicks, ¿sí? En temporalidades menores siempre vamos a encontrar un sponsor candle. Entonces, con eso en mente, también nosotros podemos validar algunas cosas. Por ejemplo, este movimiento que tenemos acá, que estamos viendo que toma liquidez, que es una absorción, seguramente en alguna otra temporalidad esa wick debe estar ocultando, no sé en cuál temporalidad, sé que es una temporalidad menor, puede estar ocultando una sponsor candle más una SOS bar, ¿sí? Una vela de fortaleza. Entonces, como veíamos, el precio ya reaccionó, en esto fue en julio, el precio ya reaccionó a la baja. Y ahora, ¿qué es lo que estábamos teniendo? El mes pasado veíamos que el precio venía a mitigar esta wick. Vamos a poner ese color.
¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la transferencia de órdenes se produce de esta wick, ¿sí?, a esta que tenemos acá. Ahora, esta wick tiene que producir lo mismo, tomar liquidez, producir un movimiento, producir rompimiento, y fíjense acá, en este caso, la diferencia es que el volumen, en este caso volumen de las ventas, el volumen disminuye. Eso no significa que el volumen vendedor después no pueda subir, ¿sí? Pero así a primeras, lo que estamos viendo es que el spread aumenta y ese volumen está disminuyendo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, es probable que después de que tome liquidez, ¿sí?, el precio se pueda revertir. En este caso revierte, está tomando liquidez de este punto, no de este, porque acá no hay órdenes, no están las órdenes acá, sino que la transferencia de órdenes se hizo desde acá, acá, y ahora esta vela lo que está haciendo es mitigar el open de la vela anterior. Si nos fijamos, el 50% todavía es una zona válida, ¿sí? Porque todavía el 50% no ha sido tocado, ahí, no ha sido mitigado. Y de esta vela tampoco, ¿sí? Entonces, eso es a primera. Eso es lo que tenemos en mensual. Entonces, ¿qué es lo que nos podríamos esperar? Nosotros sabemos que después de un movimiento impulsivo, ¿sí?, un movimiento tendencial, ¿sí?, un movimiento que se encuentra en un ambiente tendencial, el precio después debe venir a recapitalizar por lo menos el 50% de ese fractal, ¿sí? ¿Para qué? Porque el precio debe, por lo menos cuando llega al 50%, ¿sí?, lo que está haciendo es equilibrar, ¿sí?, ese fractal. Vamos a tomarlo de esa manera, como que tiene que equilibrarlo. Si nosotros vemos que el precio hace un movimiento y no llega al 50%, supónganse que está por acá, y el precio nuevamente produce un rompimiento a la baja, yo voy a dudar de esta zona. Eso puede ser un Smart Money Trap, ¿sí? O sea, una trampa de Smart Money. ¿Por qué? Porque los que hacen Smart Money saben que el precio después tiene que venir acá y ya pueden ingresar. Pero a veces el precio va a hacer eso, les va a dar un pequeño movimiento y luego se va a ir al 50% a alguna otra zona que tenemos por acá. Entonces, esto va a ser liquidez en realidad, ¿sí? Y los que estuvieron vendiendo acá, les dio un poquito y si no salieron, chau pato, los termina atrapando y luego el movimiento se termina dando. ¿Cómo es que vamos a ver ese tipo, o cómo vamos a saber cuándo esta zona es una Smart Money Trap? Siempre nosotros vamos a tener que validar los rompimientos, ¿sí?, y también los movimientos impulsivos. Tanto los impulsos como los retrocesos también deben ser validados por el volumen, ¿sí? Está bien, nosotros decimos si el rompimiento es válido o no es válido, si es validado por volumen o por espacio-tiempo, eso ya lo conocemos, ya lo sabemos, ¿sí? Pero como nosotros lo que queremos siempre es ser sumamente detallista, porque acá el tema radica en ser detallista, ¿sí? Muy, muy detallista. Ustedes, mientras más detallistas sean, ustedes van a poder armar el contexto, la narrativa del precio y pueden ver qué tipo de escenario es el más probable. En este caso nosotros estamos viendo este movimiento bajista y vemos que todo el volumen, nosotros partimos de acá, podemos, incluso desde acá atrás, desde acá, por ahí, incluso podemos ver que todo el movimiento en términos generales sube, ¿sí? Al principio estaba por debajo del volumen promedio y ahora el precio, después de producir el rompimiento, vemos que el precio se encuentra por encima del volumen promedio. Entonces, este movimiento es un movimiento genuino, ¿sí? Este movimiento impulsivo es un movimiento genuino. ¿Qué es lo que queremos ver después? Y que después, en el retroceso, que tiene que ser correctivo, que tiene que tardar el doble, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, es que nosotros debemos ver que el volumen de los compradores comience a disminuir, ¿sí? Que haya disminución del volumen comprador. Y si vemos, acá nosotros también podemos ir teniendo shortening of the cross, ¿sí? Esto que tenemos acá, probablemente en una temporalidad más baja también sea un cambio de carácter. ¿A qué voy? A que nosotros debemos ver impulso, el retroceso, y cuando va llegando a una zona, podemos ver ese shortening of the cross y luego el cambio de carácter, ¿sí? Y nosotros ya en esta zonita de acá podemos buscar alguna validación para poder vender. ¿Hasta dónde? Y por lo menos hasta acá, ¿sí? Ahora, nosotros no trabajamos en temporalidades tan altas, ¿sí? Sino que trabajamos en temporalidades mucho más bajas. Pero eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya sabemos cómo estamos en mensual y qué es lo que el precio nos puede llegar a deparar. O sea, que el precio puede continuar bajando. Durante el año que viene probablemente exista la probabilidad de que el precio continúe cayendo. Que si esto es un cambio de carácter y el precio ya retrocedió, acá para
realmente validar de que el año va a continuar bajista o va a ser bajista, es que los vendedores deben ingresar. Y por lo general ustedes van a ver un volumen que sea superior al volumen promedio. ¿Sí? Si nosotros vemos eso, una barra envolvente, una barra grande, y el volumen es superior al promedio, pues ya podemos estar seguros de que la oferta está entrando. Entonces nosotros en cada retroceso que haga el precio, vamos a tratar de sumarnos a esas ventas, ¿sí? Para llegar por lo menos hasta este punto, ¿sí? O sea, puede tardarse un año, 6 meses, no sé. Incluso en un solo mes puede hacer eso, pero no sabemos. Nosotros no damos nada por validado, por lo tanto siempre tenemos que buscar esas validaciones, ¿sí? Esas confirmaciones, aplicar nuestros filtros para que el trade se convierta en un trade de que tenga más probabilidad. Entonces, pasando a semanal, ¿sí? Podemos ver que efectivamente también se encuentra bajista y miremos acá. Nosotros a esto lo podemos reducir, esta zona, acá, a esta zonita esta wick que quedó sin mitigar. Incluso ahí, bueno, ahí no llegó. Bueno, por lo general suele llegar, ¿sí? Lo que puede ser la data. Pero, no, perdón, a ver. No, no, está bien, está bien. A ver. Ahí el precio no llegó a esta wick, todavía no llegó. ¿Sí? No es necesario que llegue. Nosotros teníamos la wick principalmente así, pero si nosotros vemos esta vela es una sponsor candle, ¿sí? Que está tomando, a ver, que produce un equal high en realidad. No está tomando liquidez, mira. Si nos acercamos un poquito, podemos ver que la sponsor candle toma liquidez del alto anterior, ¿sí? Entonces, el precio llega a una sponsor candle y luego se da ese movimiento bajista. Y el rompimiento se está produciendo acá. O sea que en semanal también estamos bajistas. Y acá estamos viendo lo mismo, fíjense, este cambio de carácter. Esto ya es en gráficos diarios, ¿sí? Incluso en alguna otra temporalidad más baja. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Miren acá. Este nivel yo lo marqué en mensual, pero si nosotros vemos en semanal, acá también tenemos una wick, ¿sí? Esa wick, esa pequeña wick, si nos fijamos, también es parte de una sponsor candle mayor, ¿sí? Entonces nosotros siempre que tengamos una sponsor candle, nosotros podemos observar dentro de ese rango de la sponsor candle a ver qué es lo que no está mitigado. Y efectivamente esta pequeña wick toma liquidez del high anterior, produce un rompimiento y vemos que el precio se acelera. Esto sería más o menos, y por acá. Tenemos un volumen que aparentemente no es muy grande, prácticamente se mantiene constante, ¿sí? Pero en el momento del rompimiento, si podemos ver, el precio lo hace, ya tiene un volumen superior al volumen promedio, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a dejar por ahí. Esa wick es la que en diario el precio está reaccionando o reacciona. Ahora, en semanal, ¿qué es lo que estábamos viendo? Lo mismo, teníamos impulso, este retroceso muestra shortening of the trust, este sería un cambio de carácter, ahora el precio retrocede, ¿sí? Entonces ahora lo que nosotros podríamos esperar es volumen por parte de la oferta que acelere el precio, ¿sí? O sea que el volumen de la oferta debería incrementarse igual que el tamaño. Si realmente esto está funcionando y el escenario que se está formando es un escenario bajista, nosotros deberíamos poder ver incremento del spread de la oferta, ¿sí? Y también del volumen de la oferta. Mientras que, fíjense, si somos un poquito más detallistas, podemos ver que en este movimiento alcista el volumen cae, ¿sí? El volumen en este caso, volumen de los compradores, ¿sí? Entonces, actualmente lo que podemos llegar a ver es que probablemente se desarrollen escenarios bajistas para el próximo año. Ahora, no significa que si en intraday o en algunas temporalidades más bajas se dan movimientos alcistas o el precio se coloca en una estructura alcista, no vamos a poder comprar. No, lo vamos a hacer de todos modos, ¿sí? Vamos a pasar a diario a ver cómo se ve esto. Fíjense, esta vela es esta. Incluso podemos tomar todo el cuerpo y fíjense cómo prácticamente llega al 50%, ¿sí?
prácticamente el PIB. Pero, para serles sincero, yo a este tipo de vela lo tomo así, de esta manera. Tomo ahí. En este caso, simplemente hubiese dicho que el precio reaccionó al open, ¿sí? A la base de la wick. Pero recuerden que el order block es toda la última vela. O incluso pueden tomar todo el último movimiento. O pueden tomar todo, o sea, todo el último movimiento continuo, ¿sí? Eso va en cada uno, de acuerdo a la práctica que tenga, a la manera particular que tengan de marcar zonas, ¿sí? A mí lo que me interesa simplemente es que llega. Si yo veo que llega, y si observamos acá, está mostrando lo mismo. Está mostrando cansancio, ¿sí? Podemos ver que el volumen general en todo este movimiento, el volumen prácticamente disminuye. Podemos ver que apenas lo pasa en algunas oportunidades al volumen promedio, ¿sí? Por ejemplo, acá, acá, pero todo el volumen, ese volumen comprador se encuentra prácticamente por debajo del volumen promedio. Entonces, existen muchas probabilidades de que el precio continúe a la baja, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos en H4. También está bastante claro. Y vamos marcando los puntos estructurales, los más relevantes. A ver, vamos a marcarlo con celeste. Es H4. Estamos alcista, ¿sí? Tenemos todos estos puntos estructurales. Y estamos viendo que lo mismo, en todo este movimiento alcista, este es el movimiento bajista más grande que se haya visto, ¿sí? Entonces, esto también es un cambio de carácter. Esto ya es un cambio de carácter. Y si podemos ver en H4, ¿qué es lo que nosotros estábamos esperando? A ver, el precio vino y reaccionó a esta zonita, prácticamente, vamos a marcar ahí más o menos. Creo que si el precio alcanza a tocar el open, ¿sí? Y sale disparado al alza, eso lo estuvimos viendo la semana pasada creo que fue, a ver qué día, así es, el día miércoles, y nosotros en principio habíamos considerado este movimiento como un cambio de carácter. Sin embargo, habíamos estado evaluando ingresar trades en esta zona, pero el precio, fíjense que da una pequeña reacción, pero aparentemente no está listo. Fíjense que el volumen se incrementa, sin embargo no tenemos resultado. El precio ni siquiera logra romper el mínimo anterior, que es este punto, ¿sí? Simplemente toma liquidez, ¿sí? Pero no cierra por debajo de ese punto, que es lo que nos interesa. Nosotros, con ese volumen, ese incremento de volumen que es superior al promedio, lo que nosotros queremos ver es velas grandes, ¿sí? Que nos estén confirmando de que realmente la oferta está ingresando. Sin embargo, eso no pasa, da el pequeño movimiento, así que acá seguramente se pudo haber aprovechado algún trade en venta, y luego el precio se gira, ¿sí? Ya para ingresar a una zona mayor, porque acá estábamos en una wick, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero acá está entrando en una zona mayor. Ahora, el precio ya ingresa, tenemos este movimiento bajista mucho más pronunciado, que ¿qué es lo que está haciendo? Fíjense, nosotros lo que esperábamos también es, a ver, si acá nosotros tenemos una wick, el precio debería venir a reaccionar a esta wick. Sin embargo, a ver, esto lo vamos a poner de color verde para indicar que son zonas de demanda. El precio no llega a la wick, da una pequeña reacción al alza. Recuerden que es todo el bloque. Simplemente lo que nosotros queremos hacer es ser un poquito más refinados, ¿sí? Y ahí vemos que el precio termina no llegando. Sin embargo, el movimiento se da un pequeño movimiento alcista y luego el precio continúa bajando, ¿sí? Teníamos entonces que si nosotros extendemos esta zona, vemos que el precio había ingresado a esta zona, mitigó el 50%, porque acá había mitigado solamente el open, ahora mitiga el 50%, da un pequeño movimiento y luego es lo que estábamos viendo ella en la sesión del día de hoy, ¿sí? Ahora, a ver, así a grandes rasgos que tenemos para la semana que viene, a ver si se ve mejor en gráficos diarios hasta dónde puede llegar ese movimiento. Bien, miren acá. Este movimiento bajista en algún lado se tiene que detener. Si nosotros vemos, acá tenemos esta gran ineficiencia, vamos a ponerle color amarillo, para que se vea bien, ¿sí? Para distinguirla, tenemos esa ineficiencia, a ver, déjenme borrar esto también, ahí, tenemos esa ineficiencia, ¿y qué tenemos por detrás de esa ineficiencia? ¿Sí? Nosotros siempre, de la ineficiencia, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa el 50%,
y el cierre de la ineficiencia, ¿sí? No nos interesa tanto el open, ¿sí? Pero sí el 50% y el cierre. Ahora, ¿qué estoy viendo acá? Tengo un punto estructural detrás de una ineficiencia. Ese punto, ¿sí? Puede ser una zona valiosa, que si el precio comienza a reducir el tamaño de las velas, un cambio de carácter, yo lo que puedo hacer ya es poder comprar, ¿sí? ¿Hasta dónde? Y por lo menos hasta acá, ¿sí? Eso así en principio. Ahora, ¿qué otro punto también estoy viendo? Y fíjense acá, también tengo otro punto estructural detrás de una ineficiencia. Entonces, eso a mí me puede delimitar una pequeña zona en donde el precio podría venir a reaccionar. Así, más o menos por ahí, ahí está. Esa pequeña zonita que tenemos marcada y vamos a eliminar estos puntos, ¿sí? Ya podemos estar pendientes de a ver cómo es que llega el precio. Si el precio a esa zona da una pequeña reacción y continúa a la baja, bueno, la siguiente zona en la que a mí me gustaría observar el precio sería acá, ¿sí? En H1 vamos a ver, perdón, gráficos diarios, vamos a ver cómo se ve en H4 eso. ¿Sí? Podemos incluso refinar un poquito más, pero yo creo que dejándola así también está bien. Podríamos refinarla de última a esta última vela bajista, que es la vela más grande que estamos viendo, ¿sí? Y lo mismo, esperar que, mientras tanto, ¿qué hacemos? Vendemos. Si el precio en temporalidad es más baja, seguramente vamos a ver una microestructura bajista, podríamos continuar vendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, acá el precio acaba de tomar liquidez. Entonces, si el precio toma liquidez, el precio se puede girar. Y el próximo punto, ¿cuál puede ser? Y veamos acá, tenemos, todo esto era una ineficiencia, el 50% está por acá, bueno, ya coincidió. Siguiente, está por acá abajo, el 50% de la siguiente ineficiencia, que prácticamente coincide con la zonita que tenemos marcada. Entonces, acá el precio podría dar una pequeña reacción, por lo que me interesaría ver acá cómo es que reacciona en esa zona, si llega, ¿sí? Ver cómo llega, porque ahí podríamos estar vendiendo. Esa sería una primer zona, ¿sí? Una primera zona. Tengan en cuenta que si el precio ahora acaba de romper el mínimo anterior, este era mi punto de invalidación de compras. Si el precio rompía este punto, yo ya dejaba de pensar en compras y me tenía que poner el sombrero de vendedor. Entonces ahora, como el precio ya rompió ese punto, ya tuvo un cierre y ahora la siguiente vela le quedan 30 minutos y estamos en un horario donde el volumen es muy, muy pequeño, lo más probable es que esta vela cierre por debajo de este punto, por lo que este rompimiento ya estaría prácticamente validado, faltan 30 minutos, habría que observarlo, pero acá tendríamos ese rompimiento, todo esto, ¿sí? Este movimiento bajista sería el cambio de carácter, H4, ¿sí? Y mi nuevo fractal bajista ahora sería este de acá. A ver, ahora sí me lo... Perfecto. Ahora, recuerden, cuando nosotros tenemos un cambio de carácter, es lo mismo que cuando tenemos un automatic rally, ¿sí? Recuerden que todos los automatic rally son cambio de carácter. Tenemos entonces una especie de rango. Y cuando nosotros tenemos un rango, lo que nosotros tenemos que hacer es operar los extremos. Entonces, si el precio sigue subiendo, bueno, voy acá a ver qué es lo que yo puedo operar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a tomar esta última wiki que quedó sin mitigar. Eso no es. Acá tenemos una wiki que quedó sin mitigar, ¿sí? El 50% está sin mitigar. Me interesaría observar ahí, a ver qué es lo que hace el precio. Si llega, si no llega no pasa nada. O sea, en el futuro el precio va a llegar, eso póngale la firma, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que llegar ahora. ¿Qué otros puntos relevantes estoy viendo? A ver, me gusta esta wick simplemente porque es una wick que se ve grandecita, se ve importante, pero y miren el volumen. Tiene poco volumen, no toma liquidez, produce un rompimiento, sí, está bien, pero no está tomando liquidez. O sea que esta zona seguramente hay que ver en una temporalidad más baja si esa wick está cumpliendo con mis condiciones. Ahora, no significa que no vaya a funcionar. Lo que yo estoy diciendo es que tiene menos probabilidades de funcionar. O sea, puede dar capaz que una pequeña reacción bajista, si el precio llega allá. Bueno, si llega dentro de sesión, yo puedo aprovechar ese movimiento, ¿sí? Entonces, eso hacía a primera vista. ¿Qué más tenemos? Esto que tenemos acá tiene más pinta de liquidez que otra cosa, pero en todo caso, acá lo que yo estoy viendo es esta pequeña zonita, podría marcarla así, o directamente marcar la wick, ¿sí? O podría marcar toda esta zona, ¿sí? También como una
como una posible zona de reacción bajista. Fíjense que tenemos 4. Ahora, la más próxima es esta y se encuentra en zona de descuento, ¿sí? Se encuentra en zona de descuento. Ahora, pero entonces, si está en zona de descuento, ¿por qué la marco? Ustedes tengan en cuenta que las compras siempre son más estructuradas que las ventas. Las ventas, por lo general, cuando el precio hace un impulso, no llega al 50% y se cae, ¿sí? No llega al 50% y se cae. Entonces, cuando yo veo este impulso, ¿sí? Marco el 50% y en zona de descuento, lo que yo trato de buscar es algún punto estructural detrás de una ineficiencia, algún cierre de ineficiencia, algún order block o alguna wick, ¿sí? Simplemente ¿para qué? Porque yo sé que el precio va a ir y va a dar una pequeña reacción, pero si yo estoy en venta y estoy viendo que este volumen, ¿sí? Es muy chiquitito, es muy pequeño, o llega con mucho narrow spread, lo más probable es que a partir de este punto el precio continúe cayendo, ¿sí? Entonces hay que estar atento a este nivel también, ¿sí? Si ese nivel es superado, bueno, ya iré y me centraré en el siguiente a ver cómo es que llega. Si no, no pasa nada. Busco en el siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, si esto realmente, ¿sí? Es un cambio de carácter y podemos operar los extremos, el precio puede ir haciendo este tipo de juego y recién acá yo podría estar buscando ya una venta más grande, ¿sí? Pero, ¿cuál es la otra? ¿Qué otro escenario se puede presentar? Y puede suceder que el precio llegue a esta zonita y continúe cayendo. ¿Hasta dónde? Y hasta esta zona diaria que estaba generada por 2 puntos estructurales detrás de una ineficiencia. Entonces, si el precio llega acá, yo es que quiero ver ese shortening of the cross, lógicamente un cambio de carácter, capaz que en temporalidades menores, y en el retroceso, buscar en el extremo alguna, alguna validación, si algún modelo de entry en el que yo pueda comprar. ¿Hasta dónde? Y primero hasta acá. Si el precio retrocede, produce, acá más o menos nosotros, por acá tendríamos el primer rompimiento, ¿sí? Cuando haga el cambio de carácter, todos estos van a ser rompimientos. Tendríamos un primer rompimiento, este sería un segundo rompimiento, en donde me habilitaría esta zonita. Y ahora sí, este cambio de estructura estaría validado, pero capaz que es en una temporalidad más chica como M3, B2, perdón, H3, H2, H1. Solo si esto sucede, ya voy a empezar a comprar hasta por lo menos el 50% de este fractal, ¿sí? Recuerden, ¿cómo nosotros nos vamos a ir dando cuenta? A ver, esto que les estoy diciendo es oro puro, ¿eh? Así que aprovechenlo, miren nuevamente siempre los videos. Cuando nosotros tenemos, vamos a utilizar esta zona que tenemos acá arriba, ¿sí? Vamos a alargarla un poquito y la vamos a utilizar. Si nosotros tenemos shortening of the cross, ¿qué es lo que queremos ver? Que la diferencia entre los high cada vez sea más corta, ¿sí? O sea, que cada vez haya menos incremento del precio, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a ver? Un movimiento más acelerado. Esto para mí es un cambio de carácter, un automatic rally, depende de cómo esté compuesto y cómo es el volumen en ese movimiento. Sin embargo, una manera de poder darnos cuenta si el precio puede llegar a girar es que el volumen en los impulsos va a ir decreciendo, o por lo menos en este rompimiento podemos ver que el volumen, o sea que el volumen ya no el rompimiento no se produce con validación de volumen. Capaz que ya el volumen justo en el rompimiento se cae. O el rompimiento ya es con velas más pequeñas y el volumen se cae. O es con volumen, con velas pequeñas y el volumen aumenta, pero el volumen total del movimiento se termina cayendo, ¿sí? A lo que quiero que le presten atención a partir de ahora también va a ser a todo el volumen que se genera en cada uno de los impulsos, ¿sí? Si yo veo que en los impulsos el volumen está cayendo, ¿sí? Que ese rompimiento no está validado por el volumen, a pesar de que tenga validación espacio-tiempo, como está llegando a una zona, es probable que el precio se termine girando. Entonces, en contraposición a esto, a ver, colóquenme en el chat a ver si esto se entendió, porque es crucial para, para poder seguir con esto. A ver, pónganme en el chat si se entendió o no se entendió esa parte. A ver, vamos a leer el chat también porque no lo leí.
Buenas tardes, dice, tendríamos que ver si hace un movimiento correctivo hasta el 50% y continúa bajita. Sí, sí, así es. Pero si hace un movimiento fuerte y rápido y rompe el alto, solamente dejó un bajo fuerte. Ah, bueno, eso era lo de la estructura anterior. Bien, bien. Sí, sí. Ah, bien, Charlie no lo entendió. Perfecto, Charlie. Ahí lo explicamos de vuelta. Lo explicamos de vuelta. Recuerden que nosotros, para ir validando, tengan en cuenta que a ver, el Smart Money se ha convertido prácticamente en una teoría retail trader, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, lo que es trabajar con, ¿cómo se llama esto? Con soportes y resistencias, por ejemplo. ¿Sí? Con figuras chartistas, el banderín, no sé qué otra cosa más. ¿Sí? Esos, si bien funcionan, porque conozco gente que lo utiliza y le va de maravilla, ¿sí? Son conceptos retail. ¿Por qué? Porque prácticamente el 95% de los traders novatos, de los traders nuevitos los conoce, entonces eso es carne de cañón, para decirlo de alguna manera simple. Entonces, nosotros, como utilizamos el Smart Money, nosotros para poder validar todos los movimientos vamos a utilizar lo que es el BCA. Dentro de lo que es el BCA, nosotros utilizamos lo que es Wyckoff. ¿Sí? Wyckoff no es solamente esas estructuras de distribución, de acumulación o redistribución. Wyckoff lo que nos plantea en su segunda ley es la ley de esfuerzo versus resultado. ¿Sí? Donde el esfuerzo es el volumen y el resultado es el spread de las velas. Cuando hablamos de spread de la vela, nos referimos al cuerpo de la vela, ¿sí? Al cuerpo, solamente, sin contar las mechas, ¿sí? Las mechitas no las contamos. Entonces, ¿qué tiene de diferente este tipo de metodología respecto del Smart Money tradicional? El Smart Money tradicional, por ejemplo, te dice que el precio se mueve entre impulsos y retroceso, que el precio tiene que llegar al 50%, que vos tenés acá una zona origen o extrema, y acá tenés un decisional, que le suelen llamar así, vamos a dibujarlo a partir de acá. Acá. Te dicen, tenés una zona extrema, y acá tenés un decisional. Y la gente se queda solamente con eso, con que tenés el origen o extremo o el decisional. Sin embargo, hay veces que el precio se los lleva por delante y nadie entiende por qué. ¿Sí? No entienden por qué. ¿Qué hacemos nosotros para que eso a nosotros no nos suceda? Nosotros nos apoyamos con la herramienta de volumen. Si nosotros tenemos que este movimiento, ¿sí? Y ese rompimiento, en el momento del rompimiento, nosotros ¿qué esperamos? Que existan por lo menos 2 cierres de velas por debajo de ese rompimiento. Que el tamaño de las velas, en el mejor de los casos, se haya incrementado, ¿sí? Se haya incrementado, y que el volumen también se incremente. Porque eso me está diciendo que realmente en este movimiento bajista, los institucionales sí están participando, ¿sí? A ver, para traducirlo de otra manera, cuando ustedes piensen en volumen, piensen en instituciones, ¿sí? El volumen son las instituciones, ¿sí? Nada más. Entonces, si el volumen son las instituciones y este rompimiento tiene mucho incremento de volumen, significa que este movimiento fue apoyado por las instituciones. Sin embargo, si este volumen se reduce en el movimiento, en el momento del rompimiento o durante todo el movimiento bajista, significa que las instituciones no están apoyando ese movimiento. Y si justamente nos encontrábamos cerca de una zona de demanda, ¿sí? Lo más probable es que el precio se gire. ¿Por qué? Porque ese movimiento no está siendo apoyado. Ahora, con esto en mente, es lo que nosotros hablamos de shortening of the trust. Lo voy a escribir por acá. Shortening of the trust. ¿Qué es lo que es el shortening of the trust? Es la pérdida de confianza, ¿sí? La pérdida de confianza. Tengamos en cuenta que si una tendencia es sana, vamos a dibujar alcista en este caso, si una tendencia es sana, el incremento o la diferencia entre los máximos que se vayan produciendo cada vez tiene que ser más grande, ¿sí? Si este es el punto A, ¿sí? Este es el punto B y este es el punto C, la distancia entre A y B, ¿sí? Va a ser más chica que la distancia entre B y C, ¿sí? Si la tendencia es sana, o sea, la distancia entre AB es más chica que la de BC. Eso es una tendencia sana. Los incrementos son cada vez más grandes. Sin embargo, si nosotros a eso, llegando a una zona grande, una zona mayor, vemos que eso no sucede, sino que los incrementos son cada vez más pequeños, ¿sí?
Por ejemplo, acá es claro, ¿sí? Se ve claro que los incrementos, vamos a dejar ahí, son cada vez más pequeños, ¿sí? Este incremento es más grande que este y este es más grande que este. Va decreciendo. Cuando nosotros vemos eso, lo que nosotros decimos es que hay shortening of the trust, pérdida de la confianza, vemos una especie de compresión en el precio. Entonces, cuando nosotros veamos un movimiento acelerado, ¿sí? Vuelvo a repetir, acelerado, nosotros esto le vamos a llamar automatic rally. Y ese automatic rally es un cambio de carácter, es un choch, ¿sí? Es un choch. Muchos lo conocen así, como change of character. Es un cambio de carácter. Ahora, ese cambio de carácter puede ser con o sin rompimiento, ¿sí? Recuerden que los cambios de carácter pueden ser con o sin rompimiento. En este caso, produce este rompimiento, este. Se está llevando a todo por delante. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el Automatic Rally? Por lo general, vamos a ver un incremento en el volumen, en este caso de los vendedores. Acá, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Disminución del volumen comprador, acá disminución del volumen comprador, acá disminución del volumen comprador, acá disminución del volumen comprador. Vamos a ver shortening of the trust, vamos a ver esa compresión, ¿sí? En el momento en el que se produzca el cambio de carácter, que puede ser un automatic rally o no, no importa, pero a lo que yo me refiero es que debemos ver un movimiento, o sea, un retroceso mucho más grande que los anteriores. Cuando nosotros a eso lo vemos, nosotros ya podemos decir, bueno, esto es un cambio de carácter. Ahora, un cambio de carácter no implica un cambio de estructura o un cambio de tendencia, ¿sí? Eso vamos a explicarlo de vuelta. Nosotros, Roberto, no tenemos ningún drama en explicar 200 veces lo mismo, ¿eh? No hay ningún drama. Tenemos impulso, retroceso, impulso. Fíjense que ahora lo que estoy haciendo es dibujar los incrementos cada vez más pequeños. Cambio de carácter. Un cambio de carácter, si es un automatic rally o no, no importa, a mí me define, a ver, si es un cambio de carácter normal, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, me encuentro dentro de un rango, ¿sí? O dentro de un fractal, dentro de un rango operativo. Pero si yo veo que esto sí o sí está compuesto solamente por velas bajistas, grandes, donde prácticamente no hay participación por parte de la demanda, o sea, no hay velas alcistas, este movimiento ya se considera un automatic rally. Y un automatic rally sí o sí te define un rango, ¿sí? Porque un automatic rally es la respuesta automática, te frena en el precio. La primera fase, la fase del automatic rally, es una fase de Wyckoff en la que el precio se detiene. Seguidamente, cuando nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que estar operando solamente los extremos, ¿sí? Sin embargo, si yo veo, a ver, vamos a borrar esto así, ahí, si yo veo incremento, mucho incremento de volumen, ¿sí? Y ya en el retroceso, yo empiezo a ver disminución del volumen comprador, es probable que esto no vaya, no llegue ni siquiera hasta arriba. O sea, no vaya al extremo, simplemente capaz que reacciona en una zona de oferta que se encuentra por encima del 50%. ¿Sí? Y si el volumen es prácticamente diminuto, probablemente no llegue al 50% y se caiga de acá directamente. Ahora, ¿por qué yo les decía que un cambio de carácter no implica un cambio de estructura o un cambio de tendencia? Porque yo lo que necesito ver es, por lo menos, este rompimiento. A ver, si este fue el primer rompimiento, este es el segundo. Cuando yo tengo dos rompimientos, dos break of structure, de manera consecutiva, yo ya puedo dar por seguro de que ya me encuentro en una tendencia bajista. Entonces acá, este punto es el punto más conservador, pero el punto más seguro en el que yo puedo ejecutar un trade y prácticamente, si sé ejecutarlo, de hecho backtesting, completo mi journal todos los días, ¿sí? Ese punto me puede dar una entrada prácticamente segura, ¿sí? Tiene altísimas probabilidades de alcanzar su TP, por lo menos hasta este punto, sin importar la temporalidad en la que todo esto se lleve. Si se lleva en mensual, va a ser en mensual, en semanal, diario, H4, H3, M1, M3, en todas las temporalidades funciona. Esto que estoy diciendo funciona en todas las temporalidades, ¿sí? Ahora, ¿por qué este cambio de carácter o ese automatic rally? Porque en teoría, si el precio solamente está tomando liquidez de estos puntos y el precio entonces va a hacer un nuevo alto más alto,
¿sí? En teoría debería hacerlo, pero sin embargo el precio hace esto y se cae. O sea, el precio falla en generar un nuevo alto más alto y me está produciendo otro rompimiento a la baja. Entonces, por eso es que yo digo que a partir de este momento yo sí ya puedo dar por seguro de que la tendencia se encuentra bajista, ¿sí? No sé si te respondí bien la pregunta, creo que era Charlie. Entonces, ahora, entendiendo lo que es el shortening of the trust, ¿sí? Entendemos que el volumen de los impulsos, de los retrocesos, a ver, impulsos, retrocesos, pero de los impulsos tendría que ir bajando, ¿cierto? El volumen de los impulsos, perdón, acá, de este impulso tendría que caer, el de este impulso tendría que caer, ¿sí? Y normalmente en los retrocesos vamos a empezar a encontrar velas bajistas un poco más grandes, indicando que los vendedores se están empezando a presentar, ¿sí? Están empezando a ingresar en el mercado. Ahora, ¿pero qué pasa si yo estoy lejos de una zona? ¿Sí? A eso era lo que yo quería llegar. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos lejos de una zona? Si yo estoy lejos de una zona, o el precio ya reaccionó a una zona, como acá abajo, y el precio está haciendo esto, si acá yo tengo una zona que no ha sido mitigada, y acá tengo una zona también que no ha sido mitigada, díganme ustedes, así a simple vista, lo que es analizando el price action, ¿sí? Tenemos este rompimiento, y supónganse, bueno, que este rompía por acá, rompía algo por acá. Esto no lo cuento. Díganme ustedes, este va a ser el impulso 1 y este va a ser el impulso 2. ¿Dónde creen que el precio va a reaccionar? ¿En la zona del impulso 1 o en la zona del impulso 2? Lo leo en el chat. Pongan 1 o 2. Vamos, fíjense, no tengan problema. El 1 en el decisional. Bien. ¿Alguno más no quiere llegar? Vamos, siguen. 1, 1. Bien. Yo también decía lo mismo. Hasta que entendí, le empecé a prestar mucha atención al volumen. Sí, va a depender de cómo sea el volumen, porque fíjense, si acá realmente la demanda está entrando, ¿por qué ese movimiento es tan lento? Y es tan lento, ¿sí? Es tan lento, tan correctivo, o sea, si es un impulso, ¿por qué se ve de esa manera? A ver, díganme acá, ¿no tiene más verticalidad, más velocidad el número 2 que el número 1? Sí, ¿verdad? Bien, la liquidez sí puede ser algo, pero no te dejes solamente guiar por la liquidez. Ustedes tienen que ver liquidez, velocidad, volumen. Vos solamente estás viendo esto, pero te estás olvidando de la velocidad y del volumen. Este trío, ¿sí? Este ñato es el último que yo miro, no es el primero. Igual lo miras primero, ¿sí? No lo mires primero. Jamás mires la liquidez primero. Mira primero la velocidad, luego el volumen y luego la liquidez. Entonces, de esa manera, ustedes no van a cometer los errores que yo cometía. Yo también decía, no, porque esto puede ser liquidez para este punto. Y resulta que el precio hacía pum. Y yo, hostia, ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué? Ahora les cuento. Porque si nosotros tenemos que analizar la velocidad del impulso número 1 es mucho menor que la velocidad del impulso número 2. Y una vez analizada la velocidad, tengan en cuenta que la velocidad es estar hablando de lo que es el price action, lo que es a la acción del precio, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Ahora sí me centro en el volumen. Cuando yo me centro en el volumen, esto es BSA. Al centrarme en el BSA, si este movimiento yo veo que tiene poco volumen, o que el volumen está disminuyendo, y por lo general va a disminuir, y en este yo tengo velas mucho más grandes, el movimiento es más vertical, tiene mucha ineficiencia y tiene mucho volumen, ¿dónde creen que entró la demanda entonces? ¿En el volumen, en el impulso 1 o en el impulso 2? En el impulso 2. Entonces, la probabilidad más grande es de que reaccione en esta zona. ¿Cómo vamos a verlo? Porque eso es solamente una parte de la ecuación y bueno, vamos a ver cómo llega. Y cuando llegue, si hace esto y en alguna temporalidad más baja, da un cambio de carácter, chao pato, adentro, por lo menos está por acá. ¿Sí? Y pero este no lo mitigó porque esto liquidez, no importa. Olvídense de eso. Primero velocidad, luego volumen. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de la verticalidad y hablamos del spread. O sea, que esto sea con wide spread, con velas grandes. A ver qué dicen en el chat.
Sí, la validez del rompimiento del impulso 2 es avalada con todo. Si puede reaccionar ahí, si no va al... Exactamente, ¿sí? Puede ser. Si no va a ir al 1. Por eso, pero la mayor probabilidad es que reaccione la zona del impulso 2, ¿sí? Del segundo fractal. Vamos a borrar esto. Esto anótenlo porque eso es oro puro. Les va a agarrar un montón de stop loss, le aviso. ¿Sí? Entonces, vamos ya a ir viendo que queda poquito tiempo, ¿sí? Vamos a ir, ponerle a 60 minutos a ver qué es lo que se veía hoy día. Acá la verdad se dio dentro de sesión un par de entradas. A ver, una sola fue la que yo vi, verdaderamente no la tomé. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando, a ver, esto a mí, yo dije, chan, el precio viene con velocidad y ahora este movimiento tiene, o sea, también es con velocidad, pero el volumen se cae. En este el volumen se incrementa, en este rompimiento, y en el siguiente se cae. Entonces dije, a ver, si esto es un automatic rally o verdaderamente es un cambio de carácter, ¿por qué el volumen cae? Entonces que dije, no, voy a esperar, no quiero arriesgarme, quiero ver qué es lo que hace el precio. Entonces, en H1, y lo podemos ver así de esta manera, podemos ver esta vela, esta vela, esta vela. Fíjense que la demanda ya tiene perdón, la oferta sí empieza a mostrar más presencia, genera velas de mayor tamaño. Entonces, si esto era el impulso, esto es un retroceso, fíjense que ahora casi el precio falla en generar un nuevo alto. ¿Se dan cuenta? Ahí el precio fallaba esta mañana. Vamos a ver el horario. A ver, nosotros empezamos a operar a partir de las 7 hasta más o menos las 13. Y entre las 7 y las 8 de la mañana ya es un buen horario para empezar a trabajar. ¿Sí? Horario argentino estoy hablando. Perdón, horario Nueva York. UTC -5. Horario argentino sería entre las 9 y las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo veía? Claro, el precio hace impulso, retroceso, que no llega al 50%. Cuando hace el nuevo impulso, falla. ¿Y de qué otra manera también lo estaba viendo? Digo, a ver, si esto es un impulso y esto es un retroceso correctivo y acá está generando liquidez, voy a esperar a ver cómo es que llega acá. Porque si realmente esto es un cambio de carácter, el precio debe venir de manera correctiva, que era justamente lo que estaba haciendo. A ver, yo arranco a las 7 de la mañana, está perfecto. A las 7 de la mañana Argentina o a las 7 de la mañana Nueva York. Si a las 7 de la mañana Argentina estás prácticamente operando Londres. ¿Sí? Acá en Argentina es a partir de las 9 de la mañana, sería el pre-Nueva York. ¿Sí? Pero si arrancás a las 7 de la mañana, podés analizar todo el mercado, hacer tu rutina para estar más tranquilo al momento de llegar a sesión, al horario operativo. ¿Qué es lo que vemos acá? Porque yo decía, bueno, a ver, si este movimiento no me está dando mucha confianza, voy a esperar a ver cómo es que llega. Acá el precio llegaba de manera correctiva, producía liquidez, y sin embargo, acá se aceleró. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si vos te estás acelerando, yo acá no voy a entrar, porque yo acá lo que necesito ver es cansancio. Sin embargo, si le hacíamos un seguimiento pensando en que realmente este movimiento, o sea, esta pérdida de volumen era correcta, ¿sí? Y que estaban ganando los vendedores, ¿sí? Se podía esperar de que este nivel fuera roto. ¿Sí? Esto seguramente fue una Smart Money Trap y muchos cayeron en eso. ¿Sí? Y acá el volumen yo te estaba diciendo que lo más probable es que esta zona fallara. ¿Sí? Yo simplemente esperé, hice esperar. Pero en H1 y en M30 también se ve mejor. Dice a las 7 de la mañana hora Argentina ya con analizar. Está perfecto, pero me parece demasiado, muy temprano. Si vas a operar Londres, capaz que te puede servir. Pero yo por lo menos empiezo al tipo 8 de la mañana, ¿sí? Una hora antes de la apertura, o sea, de la apertura del pre-Nueva York, ¿sí? Porque entre las 7 y las 8 también se suelen dar entradas, ¿sí? No siempre. Pero si ya crece más conservador, a partir de las 10 de la mañana Argentina, ya le puede dar tranquilo a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que veía? Que el precio fallaba, me dejaba esta wick, ¿sí? Ahí alguien tal vez podría haber ejecutado un trade, esto hubiese sido a las 6 de la tarde de ayer, la verdad yo no lo hubiese hecho, vamos a dejar ahí. Luego el precio viene y falla nuevamente a este punto, ¿sí? Hace impulso, retroceso, impulso, falla, y luego hace este impulso, y ahora sí, produce el rompimiento de este nivel. Vamos a poner voz. ¿Qué dicen? Sí, a operar tipo 8 o 9, depende de qué. Sí, mientras vos veas, mira, ya les voy a mostrar algo, ya seguramente para mañana, lo vamos a dejar para mañana lo otro, pero simplemente les voy a mostrar esto y
mañana me voy a acordar. Si yo veo esto, ese rompimiento puedo marcar todo este impulso o incluso puedo marcar este de acá, ¿sí? Ya me encuentro dentro del 50%, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, de entrada, podríamos haber considerado este nivel como una zonita de, o en este caso, una zonita de oferta. A ver, ching. Vamos a poner rojo. Yo la verdad, lo que yo estaba analizando era esto así, ¿sí? Todo este como un impulso. Pero pueden tomarlo como sea, no importa. Lo que yo veía que este era de la zona en la que yo podría estar reaccionando. Vamos a ver, ¿sí? Cuando el precio, fíjense, aumenta el volumen vendedor, aumenta el spread, tenemos más de dos velas por debajo. El retroceso, ¿cómo es? Es corto, con dos velas, pero fíjense el volumen, ¿sí? O sea, ahí en el 50% alguien pudo haber ingresado. No ingresaste en el 50% porque está fuera de tu horario operativo, ¿sí? Miren acá, cuando yo veo esta absorción, ¿sí? Y estoy viendo que el precio no está pudiendo superar, en este caso, este nivel, ¿sí? O incluso ponerle marcado este, ¿sí? Pero está bien, ese nivel, acá nosotros podemos ejecutar un trade en venta al 50% de esta wick, poner esto por detrás de la wick, póngale 5.5 pips, y el stop, perdón, y el take profit en este nivel, este es un primer nivel, un 4-1, y si no, sabiendo de que el precio podía fallar a la zona, acá casi un 8-1 más o menos, ¿sí? Estamos hablando en H1. Sin embargo, si nosotros continuamos bajando de temporalidad, en M30 también se ve un trade, pero el más lógico o el más bonito que yo vi fue en M3. ¿Qué es lo que veía yo esta mañana? Lo mismo, tenía impulsos, retrocesos, a ver, tenía, este era el último rompimiento al alza, esto lo vamos a borrar, esto también, esto también. Tenía ese último rompimiento al alza, ¿sí? Luego de eso, ¿qué hacía el precio? Rompía a la baja. Entonces, este rompimiento ya no me servía. Entonces, a partir de ahora, yo me encontraba bajista, ¿sí? Dentro de este fractal operativo. Este era mi fractal. Y si observamos el precio, lo que hace es retrocede, ¿sí? Acá, si yo tenía una pequeña zonita, si tenía el stop muy pegadito, capaz que me sacaba, pero el precio luego vuelve a intentar romper acá. Vamos. Ahí. O sea, tengo ese nivel y tengo este nivel. Marco el máximo y marco el mínimo, ¿sí? Marco los dos. Luego, ¿qué hace? El precio, aparentemente, se ha lateralizado. ¿Están bien? Entonces, si yo tengo una lateralización, ¿qué es lo que tengo que hacer? Operar los extremos o cerca de los extremos. Y tenía esta primera zona de venta por acá y una segunda zonita era este bloquecito que había quedado sin mitigar, ¿sí? Como vemos, vamos a poner por acá, ¿sí? Como vemos, el volumen se comienza a incrementar, pero nosotros ya veíamos acá narrow spread, veíamos absorciones por parte de los dos lados, que dicen, exactamente, tenemos un ranguito. Entonces, pero miren el detalle, siempre el detalle. Acá el spread se incrementa y luego empieza a disminuir, el volumen se disminuye, ¿sí? Acá tenemos mucho volumen por encima del 50%, sin embargo no vemos resultados. ¿Se dan cuenta? Ya en las últimas tres velas, que serían estas de acá, yo veo, la primera vela que llega a la zona tiene mucho volumen, está perfecto. Pero la siguiente vela es una vela de absorción. Y si somos bien bichos, ¿sí? Y observamos con mucho detalle, lo que puedo ver es que este nivel, la vela de absorción no lo puede superar. ¿Y qué otro nivel la vela de absorción no puede superar? Y no está pudiendo superar el open ni el 50%. Entonces, a ver, si con que solamente no haya esta vela, la vela de absorción, no haya cerrado por debajo del 50% o del open, ya tiene muchas probabilidades de funcionar. Sin embargo, como también estoy viendo que no podía superar el nivel del high de la vela anterior, esto es más una falla, ¿sí? Y acá tenemos otra entrada. Vamos a marcar con wick acá. Y si vemos, el precio llega al 50%. A ver, vamos a hacer las dos. La primera, al 50%, esto sería más o menos, vamos a ponerle 2 pips.
2 pips de stop. Y en la segunda le vamos a poner a más o menos por, vamos, ahí. 3,3 le vamos a agregar 3,5. ¿Sí? Y ¿dónde estaría nuestro take profit? Y el lógico está acá. Pero si nosotros sabíamos que el precio tenía que ir a romper una zona, que era esta de acá, ahí es un 1 a 12, y con este, seguramente un poquito menos, hay un 1, casi un 1 a 7. ¿Cuál? Era este punto. ¿Sí? A ver. No, perdón, no era ese, era el otro, era más abajo. Estamos hablando de la zona de H1. Acá, es este. Hay un 1 a 23 y hay un 1 a 12. ¿Sí? En H3, perdón, en M3. ¿Sí? Eso fue lo más clarito que yo vi hoy día y eso ya estábamos dentro de sesión. Esa entrada se dio a las 8:20, 24, 25. ¿Sí? En M3 se dio bastante bien, en H1 capaz que no lo hubiese tomado, pero en temporalidades más bajas sí se notaba un poquito mejor. ¿Sí? Eso también pueden hacerle captura, pueden tomarlo, vayan al euro y observen ese punto. ¿Sí? Este es el punto que les... Ah, no, pero no, sí, a ver, sí, está bien. Es este. Este es el que me da el 1.23, ahí se me perdió. A ver. Bien, pero era ese. Vamos a... Supónganse que, está bien, no lo tomaron en el 50%, pero sí lo tomaron en el Open. Entonces vamos a agrandar, vamos a hacer que nos muestren todas las temporalidades, vamos a ir a 60 minutos. Ahí también. Eso es lo que les decía, ese nivel. ¿Sí? Ese nivel. Ahora, podrían ser más arriesgados y podrían medirse hasta acá si quieren. Hay un 1 a 30 prácticamente. ¿Sí? Así que bueno, chicos, se me pasó el tiempo. Espero que les haya servido. Tengan en cuenta un poquito en H4 lo que estábamos viendo para la semana, ¿sí? Para qué es lo que podemos llegar a esperar durante la semana, seguramente o para mañana también. ¿Sí? Esta zona es la que me interesa de H4. Esa es la primera zona. Está dentro de zona premium, de pronto zona de descuento. A pesar de que está en zona de descuento, puede servirnos, ¿sí? Así que, bueno, chicos, acá ya dejo de grabar, a ver qué dicen en el chat. Perfecto, perfecto. Dejo de grabar. Así damos un momentito para algunas preguntas.